Buenas tardes, señoras y señores. Agradezco enormemente, en mi nombre y en el de la Junta Directiva del Ateneo de Baeza, su presencia aquí esta noche, porque ello nos da un fuerte empuje y ánimo para avanzar en este proyecto que es de todos. Y principalmente quiero mostrar mi reconocimiento a los miembros de la Corporación Municipal aquí presentes, al delegado de Turismo, Cultura y Deporte, al delegado territorial de Economía y Hacienda, a las vicedirectoras del Instituto por ofrecernos este espacio excepcional, a la directora del Instituto de Estudios Jiennenses, a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, al cronista de la ciudad, al vicepresidente de la agrupación de cofradías y de forma especial a nuestra conferenciante, la doctora María Antonia Carmona Ruiz, por su generosidad al desplazarse esta tarde aquí a Sevilla, y a todos y a cada uno de ustedes que han tenido el placer o el gusto para nosotros de acompañarnos. Esperamos que el frío de este mes de enero sea compatible con el calor y la cordialidad de este naciente proyecto. Permítanme volver la mirada al día 17 de noviembre, cuando en este mismo lugar presentábamos una idea, esta aventura ateneísta a la que invitábamos a sumarse a todas aquellas personas interesadas en la cultura y que hoy, felizmente, aquella idea un tanto imprecisa se ha materializado con este primer acto. Creo que nació con buena estrella, ya que el día 5 de enero quedaba registrado oficialmente en nuestro Ateneo, y es que la cultura abre muchas puertas. Prueba de ello es la concurrencia aquí esta tarde. Podemos decir que ya somos, si bien ahora toca estar dispuestos a lo más difícil, continuar, crecer, consolidar. El Ateneo de Baeza comienza dando pasos seguros y ciertos. Con el primero hemos formado una junta de mujeres y hombres muy heterogénea, pero con un mismo denominador común: voluntad y entusiasmo para dedicar el tiempo que nos sobra a la cultura en su más amplia extensión. Muchos se preguntarán qué es el Ateneo de Baeza, y la respuesta la encontramos en su estatuto. Se configura como una entidad de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, que nace desde la independencia, con el fin de fomentar, promocionar y difundir las manifestaciones de la cultura y del pensamiento en todas sus variantes, ya sean artísticas, plásticas, literarias, científicas o cualesquiera otras, sin restricción de ámbitos, concepción y manifestaciones. De este modo, es su independencia el espíritu inicial que rige el Ateneo de Baeza, es decir, el de la sociedad civil organizada. No son partidos políticos ni instituciones públicas quienes lo han creado y lo sostendrán. Es una entidad, como decía, formada por ciudadanos que tienen cosas que decir desde la multidisciplinaridad y desde la pluralidad. Como decía, también hay en su gestión más voluntad y entusiasmo que medios, pero a pesar de ello procuraremos realizar todo lo que tenemos en mente. El Ateneo de Baeza ha nacido con la intención de sumar, de compartir y no competir, de crear un espacio de difusión, de debate, de formación por un lado y también ser germen para nuevas iniciativas. Por otro lado, potenciar la protección, conservación e investigación impuesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial de Baeza, de sus tradiciones y eventos culturales, aportando calidad en nuestras actuaciones que serán de índole diversa. Nuestras miras y propósitos no se centran solo en lo local, sino que el encargo será la cultura en su más amplia extensión, comprometidos con la difusión y la transferencia del conocimiento especializado, sin olvidar tampoco otros aspectos lúdicos de la cultura. Sabemos que la cultura es un motor de desarrollo importante, uno de los ejes estratégicos que genera riqueza en cualquier territorio. Sin embargo, en este punto permítanme que haga también una reflexión que comparta del gran musicólogo y especialista en música antigua, Jordi Savall, conocido por muchos de ustedes porque participan en el festival. Dice: estamos viviendo en una época muy difícil para los proyectos culturales, porque se confunde el éxito de masas con el éxito cultural. No podemos competir desde la cultura con los éxitos comerciales. Nunca un proyecto cultural debe medirse por su capacidad de generar riqueza, sino por su sentido, por lo que lo justifica. Y añadiría, por lo que nos aporta emocionalmente y que no podemos cuantificar ni medir.
Hemos comenzado nuestra andadura y se está trabajando en una programación a corto, medio y largo plazo, con el ánimo de poder dar forma a distintos y diferentes productos culturales de carácter multidisciplinar, representados principalmente por áreas humanísticas como la historia, la literatura, el arte, la lengua y la cultura, el derecho, así como áreas científico-técnicas como las matemáticas y las ciencias experimentales, sin olvidar dimensiones de estudio y análisis que crean nuestra identidad económica, como es el olivar y el aceite. También queremos contribuir al diálogo social entre el espectador y la obra, entre el público interesado y el especialista. Esto en espacios creados idóneos como serán espacios para el cine, el humanismo, el pensamiento, el debate y la actualidad. Y hablando de arte, también saludo desde aquí a la directora del Museo Zabaleta que ha querido acompañarnos esta tarde. Disculpa. Esta diversidad, pluralidad y multidisciplinariedad es fruto de un equipo de trabajo que desinteresadamente pone su talento humano para invertir y revertir en las personas que hoy conforman la Junta actual del Ateneo de Baeza. Les puedo asegurar que muchos no se conocían de nada, otros tan solo de vista, y casi ninguno había trabajado con el resto. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer y eso no es una cuestión baladí. No obstante, también podemos afirmar que se está actuando desde una base de responsabilidad individual y mutua, aprovechando esfuerzos coordinados y sinergia de cada competencia para que este Ateneo sea el resultado de la confianza y el compromiso. Para aquellos que piensan que el Ateneo es antiguo o pasado de moda, decirles que en absoluto, pues la libertad no está anticuada. El respeto a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento no está pasado de moda. Es un derecho, igualmente lo es la cultura. Es un derecho fundamental contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se hace hincapié en el derecho de participar en la vida cultural, la protección, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Hoy, el Ateneo no cuenta con un espacio físico, si bien esto no es una dificultad. Haremos Ateneo donde vayamos y así contaremos también con un espacio virtual a través de redes sociales que nos facilita la fusión y la conexión. Tanto así que el logro de un espacio físico no abandonará el interés por la omnicanalidad en la que se apoya desde hoy, puesto que la conferencia se está grabando como una estrategia de comunicación, pero también como estrategia de acción y de difusión. Pues al cabo su prioridad es crear un espacio de libertad, independencia y de cultura, en donde lo importante no es el continente, sino el contenido de los actos y las actividades que lo identifiquen. Asimismo, también la identidad del Ateneo es la de ser una identidad colectiva y abierta. Esto ha sido en el contexto social uno de los efectos de la modernidad. En su emergencia como movimiento social baezano, queremos invitarles a pertenecer a él, mediante la figura de socio de pleno derecho como socios benefactores o socios adheridos. Este apoyo será determinante para la realización de actividades, la consolidación, la conexión de los vínculos que pretende forjar el Ateneo. Para asociarse, pues solo hay que ser mayor de edad, tener plena capacidad de obrar, compartir los fines y aceptar los estatutos de este Ateneo. En definitiva, algunos de los ejes de trabajo que vamos a tocar pues será la cultura, por su importancia para construir una sociedad libre y porque defendemos la cultura en el sentido más amplio de la palabra. También Baeza, promover y promulgar sus valores, su cultura y devolverle la identidad e importancia cultural que tiene que tener una ciudad patrimonio de la humanidad. El medio ambiente, defender y poner en valor la importancia de nuestro entorno natural. La juventud, para promover inquietudes de conocimiento y espíritu crítico. Y así, con esta breve presentación, queremos dar comienzo al curso cultural del Ateneo de Baeza, que se inicia con un ciclo de conferencias sobre Baeza, sus personajes, su historia y su cultura. Un ciclo mensual en donde podremos contar con especialistas de diversas áreas y nos permitirá avanzar más en el conocimiento de nuestra ciudad, de su historia, lo que es una forma muy buena de proteger el legado cultural y ampliarlo. Hacer que se fortalezca con nuevas aportaciones que pueden ser el caldo de cultivo para que surjan nuevos referentes en el territorio y que luzcan en el espacio cultural actual. En este sentido, y ya sin extenderme a mi turno de palabra,
Finalizo señalando que es un honor contar otra vez con la presencia de doña María Antonia Carmona Ruiz, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, a quien reitero nuestro agradecimiento expreso por haber atendido tan amablemente nuestra invitación para esta conferencia ateneísta que es la inaugural. Sin más, cedo la palabra a nuestra secretaria, doña María Dolores Higueras Quesada, para que haga la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Es todo un lujo presentar esta tarde a María Antonia Carmona. Y a tenor del currículum de nuestra ponente, pues enseguida vamos a darnos cuenta de que efectivamente se trata de una eminencia en historia. Catedrática, efectivamente, como ha dicho nuestra presidente, catedrática de Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Realizó su doctorado por la Universidad de Sevilla con la tesis La ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. Ha sido merecedora de numerosas becas y varios premios de investigación, como los Accessis del 22 Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias en 1994, del Concurso Anual de Monografías Archivo Hispalense en 1996, así como el Premio Andalucía Joven de Cultura de la Junta de Andalucía del año 97. Su línea de investigación histórica se desarrolla sobre Andalucía en la Baja Edad Media, que comprende los siglos XIII al XV, especialmente en historia agraria, normativa concejil y régimen señorial, estudiando particularmente el origen y la evolución de los señoríos del Reino de Jaén. También ha realizado varios trabajos relacionados con la historia política de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, destacando los estudios relacionados con dos figuras fundamentales para la historia medieval en la península, como son el rey Alfonso X y María de Molina. Es autora de numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar los libros Usurpaciones de tierra y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV, 1995, La ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media, otro dedicado a María de Molina, la recopilación de la ordenanza del Concejo de Jerez de la Frontera de los siglos XV y XVI, en colaboración con Martín Gutiérrez, así como en colaboración con Manuel González, la documentación e itinerario de Alfonso X el Sabio. Fuera de España, ha realizado estancias de investigación y docencia en la Universidad Italiana de Siena y Viterbo, en la Universidad de Portucalense de Portugal, la Carol y Gaspar de Budapest, Hungría, la de Mar del Plata en Argentina, la Federal de Minas Gerais en Brasil y ha sido Visiting Scholar en el St. John's College de Cambridge. Ha sido secretaria de la Sociedad Española de Estudios Medievales entre el año 2005 y 2007 y vocal de la Junta Directiva desde 2010 a 2017. Es secretaria de la revista Historia, Instituciones y Documentos, miembro del Comité Científico Asesor, varias revistas científicas e integrante del Grupo de Investigación El Reino de Sevilla en la Baja Edad Media. Ahora mismo, normal, está realizando varios proyectos también de investigación. Ha sido secretaria académica de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Práctica Externa del mismo centro. Actualmente, decana de esta Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Así que, bueno, pues con este currículum estamos encantados. Le cedo la palabra a nuestra ponente. Bueno. Estimada María Dolores, estimada Filo, queridas autoridades, amigos, familia, público en general, antes de comenzar esta intervención, quisiera felicitar a todos los miembros del Ateneo de Baeza por la iniciativa de crear esta asociación. Para una ciudad como Baeza, creo que es fundamental la existencia de algún tipo de organismo de carácter popular que apoye y promueva las iniciativas culturales de sus vecinos, máxime cuando hay gran inquietud al respecto.
Mis mejores deseos para esta trayectoria que acaba de empezar y le auguro lo mejor y un gran y largo e importante recorrido. Espero que se convierta en un referente cultural no solo de Baeza, sino también de la provincia e incluso de Andalucía, o por qué no, más todavía, España o el extranjero. También quisiera agradecer al Ateneo de Baeza y en especial a doña Filomena Garrido la invitación que me ha hecho para dar esta conferencia, que además es la que sirve para inaugurar su programa de actividades. Un reto y un orgullo para mí, que tengo 8 apellidos baezanos y que espero no defraudarles. Desde hace algunos años, parte de mis intereses como investigadora se han centrado precisamente en la historia del Reino de Jaén y en concreto en los pequeños señoríos que fueron surgiendo en su territorio tras la conquista cristiana. Un trabajo muy lento y complejo debido sobre todo a la pérdida de gran cantidad de documentación, pero a algo que he podido comprobar a lo largo de todas estas investigaciones, y es que buena parte de los propietarios de esos señoríos residían en la ciudad de Baeza, en la que también ejercieron el poder. No es este un caso excepcional en la historia, ya que precisamente en la península ibérica y especialmente en Andalucía era algo habitual que la nobleza jurisdiccional residiera en las principales ciudades de la región. En el caso de Baeza son muy bien conocidos los Benavides, señores de Santisteban del Puerto y Jabalquinto, o los Carvajal, señores de Jódar y Tobaruela. Pero había más. Y como había más y los otros se conocen mejor, mi conferencia se va a centrar en un linaje que vivió en Baeza, que tuvo también bastante protagonismo político y económico en esta ciudad y que conocemos de alguna manera a través de la escasa documentación que se ha conservado. El título de la conferencia lo dice todo, es el linaje de los Quesada, que fueron señores de García y Santo Tomé y que ejercieron como regidores de la ciudad de Baeza. El análisis detallado de esta problemática rebasaría con creces el tiempo que dispongo. Además, buena parte de la investigación está publicada, la pueden consultar por Internet. Yo aquí solamente voy a hacer una pequeña pincelada sobre el tema y alargarme mucho, pues convertiría mi charla en algo bastante aburrido e incluso soporífero. No sé si lo voy a conseguir, pero con el fin de evitar dormirles, he optado por intentar exponerles de una manera sucinta la evolución de este linaje desde su llegada a las tierras del Alto Guadalquivir y hasta principios del siglo XVI, centrándome en los principales hitos que protagonizaron. Una de las principales características de la nobleza que se asentó en Andalucía fue su pertenencia a sus estratos medios e inferiores, o ser segundones de los principales linajes. Con el tiempo, muchos de ellos fueron consolidando su posición en la región, logrando formar unos señoríos más o menos importantes a consecuencia, por un lado, de la situación fronteriza con el Reino de Granada y, por otro, de las luchas políticas que sufrió la Corona de Castilla en los siglos bajomedievales, consiguiendo un notable protagonismo político tanto a escala regional como local, gracias al desempeño de cargos concejiles, oficios militares u otros cargos. Además, sus relaciones con la monarquía posibilitaron que algunos alcanzaran altas cotas de poder a nivel nacional. El linaje de los Quesada es un claro ejemplo de esta realidad. Procedente de una de las tantas familias de la pequeña nobleza que llegaron a Andalucía al amparo de la guerra contra Granada, consiguió consolidar su posición en el Reino de Jaén e incluso incrementarla, convirtiéndose en el arquetipo del noble que va a progresar en un territorio andaluz. Como tienen ahí, pueden ver, hay numerosos señoríos que se van a constituir en el Reino de Jaén, aparte de este territorio que es Andújar, Baeza y Úbeda y Alcalá Real, el resto del territorio pues señorial. Entonces, bueno, pues de esos señoríos yo me voy a dedicar a hablar de unos muy, muy pequeños, que son los de García y Santo Tomé, los podrán ahí más o menos localizar, no veo bien. Entonces, bueno, pues según indican los diferentes genealogistas que han estudiado este linaje, el fundador
fue Pedro Díaz de Toledo. Pedro Díaz de Toledo era un noble de origen mozárabe, hermano del arzobispo de Toledo, Gonzalo Díaz Palomeque, y sobrino de otro arzobispo de Toledo, Gonzalo García Gudiel. Era, pues, miembro de la oligarquía toledana y debía de tener grandes aptitudes militares, ya que durante el gobierno de su tío, en los primeros años del siglo XIV, se trasladó a las tierras recién conquistadas de Andalucía, específicamente a la zona de la Sierra de Cazorla, que pertenecía al arzobispo de Toledo, con la finalidad de consolidar su ocupación. Debió de tener algunas funciones administrativas, pero también militares, implicándose en numerosos hechos de armas, como la conquista de Quesada, después de que esta villa se perdiera. A partir de estas actuaciones, empezó a conformar un importante patrimonio en tierras jienenses, destacando la creación del señorío de Santo Tomé, sobre la base de una heredad que adquirió y donde construyó una torre y un cortijo, a la que puso por nombre Santo Tomé, porque, según dice la tradición, tal día fueron los moros vencidos en aquel lugar, promoviendo posteriormente su poblamiento. Su localización en una zona relativamente llana, a la falda de Sierra de Cazorla, en el valle del río Guadalquivir, obligaba a contar con la suficiente defensa como para poder poner en explotación sus tierras de labor y permitir el asentamiento de una población estable, lo que explica la importancia de esa torre para la salvaguarda de la población. Como tienen aquí escrito, esta torre era muy útil, ya que era un lugar muy peligroso en tiempo de la guerra, en el cual recibió Dios muchos servicios desde que aquella torre fue fecha en Guisa, que fue y gran caballería de moros desbaratada y vencida por 3 veces, y han escapado en aquella torre muchos cristianos de muerte y de cautivación. Es decir, que esa torre sirvió como defensa del territorio, defensa de una población, y mucha gente, pues, pudo salvarse de posible entrada en cautiverio gracias a que se acogieron a esa torre. Además, en 1310, su hermano, el arzobispo Gonzalo Díaz Palomeque, le concedió licencia para la construcción de una iglesia bajo la vocación de Santo Tomé. La torre que tienen ahí es de esa iglesia. También consiguió convertirse en señor de Garcíes, Garcíes, como se dice, ¿no? Este lugar era un pequeño núcleo de población situado junto a una fortaleza que, tras su conquista en 1227, se integró en el territorio de Baeza. Sin embargo, debido a la expansión por Sierra Mágina del adelantado de la frontera, Sancho Martínez de Jódar, esta villa entró a formar parte de su señorío, gracias a que en 1269 se la concedió Alfonso X tras comprársela a Baeza. A la muerte de Sancho Martínez, su señorío se desintegró. Parte de estos dominios fueron recuperados por los musulmanes, mientras que otros los recibirían sus herederos o quedaron en manos de la corona. El caso del castillo de Garcíes fue que pasó a poder de don Ruy Pérez Ponce, posiblemente el rey lo cogió y se lo dio al maestre de Calatrava, don Ruy Pérez Ponce, quien, tras fallecer sin descendencia, le sucedió en su posesión su hermano Pedro Ponce de Cabrera, que era comendador de la Orden de Santiago, y la dividió entre sus hijos, Juan Ponce y Toda Pérez Roldán. Esta última se había casado con Pedro Díaz de Toledo, y llevó esta parte como dote al matrimonio. Posteriormente, a la muerte de doña Toda, Pedro Díaz de Toledo consiguió hacerse con la otra mitad de Garcíes, ya que Juan Ponce se lo concedió en 1315. Además de estas villas, tuvo otras tierras en la zona de Cazorla, de Jaén o de Baeza. Independientemente de sus propiedades, Pedro Díaz de Toledo se avecindó en Baeza y, siguiendo la línea de actuación de otros miembros de la pequeña nobleza andaluza que hicieron vida en la frontera y ocuparon cargos municipales, pues consiguió disfrutar de algunos oficios en el concejo de Baeza, abriendo camino a sus descendientes, que continuaron también ejerciendo el poder en esta ciudad. Así fue alcalde de Baeza, ejerciendo la justicia ordinaria en la ciudad, y junto al juez, pues todos los viernes se juntaba
convirtiéndose en la máxima autoridad política del concejo. Además, durante el reinado de Alfonso XI, ejerció como alcaide sería el que controla el castillo de Belmez y de Bejíjar, y fue el arrendador por 6 años de los caminos que iban a Baeza, a condición de que mantuviera su alcázar. Están pegados los papeles. Pedro Díaz de Toledo se casó en 2 ocasiones, enlaces que le reportaron importantes beneficios y valiosas relaciones con algunos miembros de la aristocracia andaluza. Contrajo primero matrimonio con doña Toda Roldán, a la que ya he nombrado, que era, como ya he dicho, hija de Pedro Ponce de Cabrera, comendador de la Orden de Santiago, y gracias a la cual pues, obtuvo el señorío, parte del señorío de Santo Tomé. Y en segunda nupcia con doña Teresa Rodríguez de Viedma, que era hija de Rodrigo Íñiguez de Viedma, señor de Estiviel y caudillo de Jaén, que fue la madre de su sucesor en el señorío. Así, tras el fallecimiento de su padre, en 1328, le sucedió Díaz Sánchez de Quesada, que fue quien realmente va a crear este linaje, porque aunque tiene la ascendencia y los primeros territorios proceden de su padre, realmente a su muerte todo ese señorío, todas esas propiedades que él había conseguido acumular, la va a dividir entre los diferentes hijos, que como pudo ver son unos cuantos, ¿no? Entonces Díaz Sánchez de Quesada consiguió acumular todos esos señoríos y, por lo tanto, empezó a consolidar su posición en esta familia. Él no era el primogénito, tenía hermanos mayores y él fue el que lo hizo, repito. Y se va a convertir en una de las personas más influyentes de la zona. Fue el primero que va a utilizar el apellido Quesada y esto lo va a vincular a un hecho de armas que fue real o ficticio atribuido a su padre, es decir, la conquista de Quesada. Con ello mostraba su deseo de separarse de sus ancestros, crear un linaje nuevo y utilizar para ello un personaje que considera de gloriosa actividad militar. En este caso fue su padre. Es muy probable que fuera él también quien adoptara el escudo de armas que siempre se identificará a la familia. 24 armillos negros, como tienen ahí, en 4 bastones de plata en campo de rojo, añadiendo como timbre en la parte superior el lema «Potuis mori quam federari», es decir, antes morir que mancharse. Un lema, por cierto, que no es único de la familia Quesada, sino que si buscan podrán encontrar que va a ser utilizado por numerosos linajes. Lo interesante es que, como apellido fijo, lo va a transmitir a sus herederos y, además, es interesante que no utilizó un topónimo relacionado con alguna de sus propiedades, como era lo normal, sino que lo que va a utilizar es uno vinculado a una supuesta batalla, queriendo de este modo encumbrar el valor guerrero de la familia. A lo largo de su vida desarrolló 2 facetas, una importante actividad política vinculada a Pedro I y la consolidación de su patrimonio señorial basado en la herencia de su padre, con el que quiere dar prestigio al linaje recién creado. La vinculación de Díaz Sánchez de Quesada con la corona debió empezar durante el gobierno de Alfonso XI, pero fue especialmente patente durante el reinado de Pedro I. Así, se encargó de negociar el posible matrimonio de la hija de Pedro I, Constanza e Isabel, con los hijos del Juan I, conde de Armañac. Además, fue uno de los caballeros que se encargó de custodiar en la Torre del Oro de Sevilla a Aldonza Coronel, que era mujer de Álvar Pérez de Guzmán y que era amante del monarca castellano. ¿Y por qué la tenía allí guardada en la Torre del Oro? Para protegerla de los celos de doña María de Padilla, que estaba en el Alcázar y que temía que se la cargara. Es decir, decía, ella quería ser la única amante y cualquiera que estuviera alrededor pues peligraba la vida. Entonces, Pedro I los metió en la Torre del Oro y en la puerta estaba aquí este señor custodiándola, ¿no? Entonces,
Lo que está claro es que Díaz Sánchez de Quesada debió de ser un personaje destacado dentro de la corte de Pedro I para tener la confianza del rey. A consecuencia de ello, en 1358, el monarca le donó la localidad de Ibros, que, como saben, es una aldea que hasta entonces había pertenecido al concejo de Baeza. Un segundo aspecto que ocupó la vida de Díaz Sánchez de Quesada fue la creación de un patrimonio territorial, del que Ibros era solo una parte pequeña, ¿no? Así, teniendo como base la herencia de su padre, su principal preocupación fue intentar recomponer la hacienda que éste había creado, que, como ya he comentado, pues se desintegró, se desmembró entre los miembros de su familia. No sabemos exactamente qué fue lo que Díaz Sánchez de Quesada heredó, pero lo que sí sabemos es que consiguió reunir buena parte del patrimonio paterno que se había repartido entre sus herederos. Díaz Sánchez consiguió, además de ser de dueño de Ibros, como tienen ahí, fue señor de Santo Tomé y García, tuvo propiedad en Villarreal, en Santo Tomé, en Mengíbar y en Villamontiel. Además, debió adquirir otros inmuebles y compró, por ejemplo, parte de las tierras que Ruiz Fernández de Fuenmayor tenía en Jarafe, en Gil de Oliz y en la ribera del Guadalimar. Sin embargo, todo este ascenso, esta creación que realiza Díaz Sánchez de Quesada, pues se va a parar con la guerra civil castellana entre Pedro I y su hermano Enrique de Trastámara, porque a la muerte del rey tuvo importantes problemas debido a la vinculación con este monarca. Así, perdió las donaciones del rey y tuvo que huir a Portugal. Consiguió posteriormente el perdón del nuevo rey, manteniendo el patrimonio de origen paterno. Seguramente fue uno de los muchos petristas que después de la muerte del monarca fueron a Portugal con la intención de convencer a Fernando I para que reclamara el trono castellano, lo que provocó una guerra que se solucionó con la paz de Alcutín en 1371, en la que se perdonó. ¿Se oye? ¿Sí? Perdón, ahora sí. Para que reclamara, que lo que van a ir es una serie de personas huyendo de Enrique de Trastámara, se van a trasladar a Portugal, van a ir a la corte de Fernando I y lo que va a provocar eso es una guerra contra Castilla. Eso se va a solucionar en la paz de Alcutín de 1371, en que se perdonó a los partidarios de Pedro I, pero sin ningún tipo de indemnizaciones. En cualquier caso, resulta curioso que tan solo se le quitaran las donaciones de Pedro I, es decir, que no le quitaran todo su patrimonio, como ocurrió a otros personajes que participaron en este levantamiento, lo que puede ser indicio de su poca relevancia en el proceso. Sabemos muy poco de su matrimonio y su descendencia, solo que al menos tuvo un hijo, Pedro Díaz de Quesada, que fue su sucesor en el señorío, y al ponerle este nombre, Pedro Díaz de Quesada, Díaz Sánchez inició la costumbre de la alternancia del nombre Pedro Díaz, Díaz Sánchez, en los primogénitos del linaje. Díaz Sánchez de Quesada debió fallecer antes de finalizar el siglo XIV y fue enterrado en la capilla mayor del convento de San Francisco de Baeza, que estaba situado más o menos donde estamos ahora en este momento. Este convento fue sustituido a principios del siglo XV por otro cercano al primero y situado a extramuros de la ciudad, el que ustedes conocen actualmente. En 1403, sus frailes entregaron a su hijo, Pedro Díaz de Quesada, la nueva capilla mayor para colocar los restos de su padre y sus descendientes como recompensa por las limosnas y mercedes que esta familia concedían al convento. De hecho, fue el primer linaje de Baeza en asociar su fama a un edificio conventual, reservándose para ello el espacio más importante, la capilla mayor, a diferencia del resto de la nobleza baezana, que solía tener capillas funerarias en los principales templos intramuros de la ciudad, como la Catedral de Santa María, la Iglesia de San Miguel y especialmente Santa María del Alcázar. Su vinculación con la Orden de San Francisco explica que, aunque no utilizaran este enterramiento, se enterraran siempre con el hábito franciscano,
costumbre que solían seguir otros miembros del linaje. Su hijo, Pedro Díaz de Quesada, fue paje real debido a la relación de su padre con Pedro I. Sin embargo, con el cambio de dinastía tuvo que verse afectado, lógicamente, pero gracias a su valía militar, porque sobresalió específicamente en los servicios a la monarquía, pudo recuperar el prestigio y poder perdidos. Así, además de destacar en la defensa de la frontera, tuvo también algunas funciones diplomáticas. Por ejemplo, estuvo presente en 1411 en la delegación castellana que promovió la elección de don Fernando de Antequera como rey de Aragón. También fue notable su protagonismo en la custodia de las tierras jienenses frente a los nazaríes y además perteneció al gobierno municipal de Baeza, donde ejerció como regidor. Este fue el primer regidor y desde este momento este cargo va a estar siempre mantenido por sus descendientes. Su servicio a la corona, especialmente de carácter militar en la defensa contra Granada, hicieron que en 1397 Enrique III le donara de forma vitalicia una dehesa, la dehesa de Torre de Don Ibáñez, de gran valor económico y que, aunque era de forma vitalicia, utilizando diferentes subterfugios, evitaron que volviera a Baeza, provocando numerosos conflictos cuando la ciudad intentó en varias ocasiones recuperarla. Destacó por su valor militar, de ahí que Argote de Molina dijera de él que éste sacaba la gente de Baeza e iba a la tierra de Granada y a la olla de Baza y hacía temblar a los moros. Se encargó de la defensa de Baeza en agosto de 1507, momento en que Muhammad VII cercó la ciudad durante 3 días y devastó el arrabal. Posteriormente al ataque de Baeza, el rey de Granada se dirigió a Bedmar y destruyó por completo la villa y la fortaleza, matando a su comendador y llevándose prisionero a Granada a su mujer e hijas, además del resto de los supervivientes al asalto. Tras el repliegue de las tropas granadinas, fue Pedro Díaz de Quesada el encargado por el concejo de Baeza de que se ocupase de defender esa localidad de otro posible ataque. Esa hazaña, la defensa de Baeza y la consolidación de la situación en Bedmar, es decir, impedir que la conquistaran finalmente, fue objeto de inspiración literaria popular, escenificándose en El Romancero, en un poema que ustedes pueden ver todos los días si pasean. Muchos de ustedes van a las murallas a pasear y seguro que lo habrán leído muchísimas veces. Como le he puesto aquí 2 versiones. La placa que está en las murallas tiene una de esas versiones, pero hay otra un poquito más reducida. Más o menos vienen a contar, pues, moricos, los mis moricos, los que ganáis mis soldadas, derribéisme a Baeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los metéis todos a la espada y los mozos y las mozas los traéis en cabalgada, es decir, apresad a todo el mundo y atacar la ciudad y llevaros todo lo que podáis. Y la hija de Pedro Díaz para ser mi enamorada, y a su hermana Leonor, de quien sea acompañada, es decir, que las cojan cautivas. Y vos, capitán Venegas, porque vengan más honrada, porque enviándoos a vos no recelo la tornada que recibiréis afrenta ni cosa desaguisada. Bueno, pues Este romance, bueno, aparece aquí un personaje concreto, Pedro Díaz, y otro, capitán Venegas. No fueron las hijas de Pedro Díaz de Quesada las que secuestraron, como ya he comentado, sino que fueron las del comendador de Bedmar, que es a donde fueron posteriormente los granadinos, quemando la villa y obteniendo un importante botín entre los que contaban numerosos cautivos, como la hija y esposo del propio comendador. El capitán Venegas, pues, es un miembro de la familia real granadina y del que ya luego más adelante volveré a hacer referencia. Respecto a la familia y descendencia de Pedro Díaz de Quesada, pues él casó con Juana de Cárcamo, que era hija del señor de Aguilarejo, Córdoba, y tuvo, como pueden ver, un matrimonio prolífico. Tenemos constancia de al menos 13 hijos y, aparte de Díaz de Sancho de Quesada, que heredó el mayorazgo,
podemos destacar la importancia histórica de algunos de ellos. Así, doña Mencía se casó con Ega Venegas, otro Venegas, tercer señor de Luque. Fernando de Quesada fue comendador de Bezmar y Albanchez de la Orden de Santiago. María de Quesada se casó con Alfonso Yáñez Fajardo, que era adelantado de Murcia, y tuvo un protagonismo muy notable dentro de lo que es la historia murciana. Beatriz, que contrajo matrimonio con Martín López de Hinestriosa, que fue ventricuatro y alcalde mayor de Córdoba y que llegó a ser incluso canciller mayor de Castilla. Y podemos destacar finalmente a Leonor, esa Leonor de la que nombraba el romance, Leonor de Quesada, que se casó con Alonso Díaz López de Haro, hijo de Juan Ruiz de Baeza y Teresa de Haro, y que fueron señores de la Guardia. Esta Leonor es esta que, como ya he dicho, hace referencia el romance. Así pues, realizó una muy buena e interesante política matrimonial, consiguiendo vincular su linaje con otros miembros de la nobleza castellana, algunos de notable importancia. Pedro Díaz de Quesada falleció en 1422 y fue enterrado en la Catedral de Baeza. Como ya he indicado, en principio, los Quesada disponían de la capilla mayor del convento de San Francisco como enterramiento familiar. Sin embargo, y tras espesa petición del propio Pedro Díaz de Quesada, en 1412 el obispo don Rodrigo Narváez le donó una capilla en la Catedral de Baeza dedicada a San Pedro Mártir por la gran devoción que tenía a este santo. De hecho, él se llamaba Pedro, ¿no? Y además creo que vivía en la collación de San Pedro. Entonces, pues, toda esa es la vinculación con San Pedro, ¿no? En recompensa por su actividad guerrera en defensa de la fe católica y por las muchas honras y dádivas que hizo a esta iglesia. Además, en su testamento dejó estipulado que se realizara una tumba de alabastro o de otra cosa que sea honrada y que se colocara en la capilla su bandera y sobreveste. Esa capilla la tienen aquí en imagen, que ha sido muy modificada, primero con la obra de realización de la nueva catedral por Vandelvira y posteriormente en el siglo XVIII, como tienen en la cartera superior, pues volvió a ser remodelada toda la capilla. De hecho, hay muchísima documentación relacionada con las transformaciones de la catedral de Baeza por Vandelvira y los conflictos que tuvieron con los Quesada porque no querían que se moviera su capilla, que para eso la habían pagado, ¿no? El valor simbólico que suponía sepultarse en la iglesia mayor de la ciudad, en la catedral, utilizaran esta capilla, además cercana a la cabecera de la catedral, hace que relegaran la tumba del convento de San Francisco a un segundo plano. Normalmente se van a seguir enterrando, pero segundones del linaje. Esto se va a acabar en 1538, cuando los frailes allanaron el suelo de la capilla mayor, destruyendo los enterramientos de los Quesada, puesto que habían conseguido un nuevo patrono para las reformas que pretendían. Los señores de Jabal V, que costearon la obra de esta nueva iglesia del convento trazada por Andrés de Valdebrira. Esto supuso, como se pueden imaginar, una importante serie de conflictos entre los Benavides y los Quesada, debido precisamente a la violencia que utilizaron los Benavides para desalojar a los Quesada. La violencia llevó a sacar las sepulturas a la puerta de la calle y un pleito enorme que al final consiguieron ganar los Benavides. Su hijo fue Díaz Sánchez de Quesada, que también destacó en la guerra de frontera. Por ejemplo, participó en la conquista de Antequera en 1410 y también, igual que su padre, tuvo buena relación con el infante don Fernando de Antequera, lo que explica que estuviera presente en la fiesta de coronación como rey de Aragón. Esto se celebró en Zaragoza en 1414. Contrajo matrimonio con Leonor Venegas y tuvo solo 2 hijos, Pedro, que le sucedió, y Diego, que vivió en Linares y que lo he puesto aquí más destacadamente porque su descendencia luego emparentada con un nieto de este señor.
Pedro Díaz de Quesada, su hijo, le va a suceder. No voy a decir gran cosa de él porque realmente tuvo poca trascendencia dentro del linaje y ya le estoy empezando a aburrir un poco. Le sucedió a mediados del siglo XV, tuvo una prole también corta, después de los anteriores, aquí estos se van a quedar cortitos. Díaz Sánchez de Quesada, el primogénito y heredero del mayorazgo, y Alonso de Guzmán, que fue un militar conocido como el Tuerto. Este Díaz Sánchez de Quesada, que va a vivir entre 1480 y 1497, no, perdón, me he liado. Pedro Díaz de Quesada, exactamente, para que vean que son Pedro Díaz de Quesada, Díaz Sánchez de Quesada, me puedo liar fácilmente. Entonces, a Pedro Díaz de Quesada le va a suceder Díaz Sánchez de Quesada, que tuvo una intensa labor como corregidor al servicio de los Reyes Católicos, eso sí, y que vivió entre 1480 y 1507. Tengo aquí puesto 1597 y digo, no puede vivir tanto, por Dios. Lo que le restó capacidad para intervenir en la política baezana y controlar sus señoríos. Todavía en vida de su padre tuvo cierto protagonismo en la lucha de bandos de la ciudad a consecuencia de la Guerra Civil Castellana. De hecho, su mujer, que fue doña Leonor de Acuña, que era pariente del obispo de Jaén, se vio implicada en estos conflictos. Entonces, en esa guerra de bandos, en medio de la guerra civil entre los partidarios de doña Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, Pedro Girón cercó al obispo en el castillo de Bejíjar y éste entregó a doña Leonor como rehén, permaneciendo como prisionera durante más de 4 años en ese castillo, padeciendo muchos trabajos y aficiones y grandes enfermedades. Por ello, y como indemnización de los perjuicios que le había ocasionado, en 1469 el obispo, don Alonso Vázquez de Acuña, le entregó una importante dote, que estaba entre Andújar y Baeza. En 1486, Díaz Sánchez de Quesada compró Ninches y Chozas, que son 2 cortijos cercanos a García, heredamientos que va a emplear para comprarlos buena parte de la dote de su mujer. La intensa actividad política al servicio de los Reyes Católicos, como ya le he dicho, impidió que se ocupara directamente de la administración de sus propiedades. Sería su hijo, Pedro Díaz, el que debería estar al frente del señorío, pero debido a sus continuas ausencias, fue doña Leonor de Acuña la que se encargó de su gobierno, responsabilidad que mantuvo tras el prematuro fallecimiento de su hijo durante la minoría de edad de su nieto. Vuelvo atrás a este cuadro genealógico. Entonces, aquí Leonor de Acuña, su hijo Pedro Díaz de Quesada y Díaz Sánchez de Quesada. Entonces, ella estuvo realmente ejerciendo el cargo mientras vivía su hijo, porque no estaba nunca, y durante la minoría de su nieto. Díaz Sánchez de Quesada y Leonor de Acuña, Díaz Sánchez de Quesada va a intervenir, como ya he dicho, como corregidor en numerosas ciudades castellanas. Estuvo en Salamanca, estuvo en Santander, estuvo en Alcaraz, estuvo en Madrid, estuvo en León, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de sitios en momentos de notable conflictividad. Debido a la eficacia que mostró con sus drásticas actuaciones y a la contundencia de sus resoluciones, la corona recurrió a él para obtener rápidos resultados. Era uno de esos corregidores que se denominan de capa y espada, es decir, miembros de la nobleza ligados al ejercicio de las armas que iban destinados a lugares que se caracterizaban por su importancia estratégica o por la virulencia de las tensiones locales frente a otros letrados que van a ir con estudios universitarios a ciudades más tranquilas. Entonces, además, sabemos que tuvo un temperamento muy fuerte,
sus actuaciones eran tan radicales como, por ejemplo, en Santander, que estaba una de las cosas que la reina católica quería era evitar que los clérigos tuvieran mancebas. Y entonces había una normativa expresa para prohibir y castigar a todos los clérigos que tuvieran mujeres, ¿no? Él lo hizo de una manera drástica, de verdad. Fue por la noche con alevasía a todas las casas de todos los clérigos y todas las mujeres que habían en las casas se las llevó y las metió en la cárcel. Y obviamente todas se quejaron, y por eso conocemos los casos, porque se quejaron diciendo: si yo estaba allí con mi amiga, con mi prima, con mi esa, y este señor ha venido y nos ha metido a todas en la cárcel. Bueno, pues esa violencia que muestra en esa forma de actuar y de impartir justicia se veía diariamente en su forma de vivir. Y, por ejemplo, aquí en Baeza fue el protagonista de algún altercado. Por ejemplo, en 1505 planeó matar a un juez, al juez de términos López de Celaya, posiblemente debido a que mantenía un pleito con la ciudad por la propiedad de la dehesa de Torre de Don Ibáñez, que ya le he comentado, y el magistrado falló a favor de la ciudad. Por ello, Díaz Sánchez de Quesada mandó a un criado suyo a la posada para que lo asesinara, pero el criado se equivocó y acuchilló por error al pobre escribano que lo tenía al lado. Entonces, es una muestra de esa violencia que este señor solía tener. Aparte de violencia, tuvo bastantes hijos, tuvo una numerosa prole, además del citado Pedro Díaz de Quesada, que también fue bastante violento, como ahora veremos, que fue el primogénito y heredero del señorío. Fueron padres de varios hijos más. Voy a destacarlos porque algunos van a tener bastante importancia también en la historia. Gil González de Quesada fue maestresala de la reina doña Juana, cabo de compañías del rey don Fernando, es decir, un militar importante. Tuvo el cargo de capitán de compañía de infantería y jinetes de Motril y además ocupó la plaza de regidor de Sevilla, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de Motril. Su enfrentamiento con el concejo, sin embargo, hizo que atacara al alcalde mayor y, como consecuencia, se le condenó y se le recluyó en la fortaleza de la Alhambra, donde pasó el resto de sus días. Este también era violento. Obtuvo el señorío de Nínchez, su madre creó un señorío para él como mayorazgo en beneficio propio, pero lo disfrutó muy poco porque falleció poco después de haberlo heredado. María de Quesada estuvo casada con Alonso Venegas, un Venegas que era un morisco emparentado con la familia real nazarí, que posiblemente era descendiente de ese Venegas que aparece en el romance, ¿no?, que se casó en segundas nupcias con ella. Fue capitán de compañía de infantería y de jinetes de Motril hasta que cedió el cargo a su cuñado Gil González de Quesada. Otro hijo, Gaspar, solo aparece nombrado en el testamento de su madre, Leonor de Quesada, y podría ser identificado con el Gaspar de Quesada que formó parte de la expedición de Magallanes como capitán de la nao Concepción. Si es así, fue uno de los cabecillas del motín contra Fernando de Magallanes en el puerto de San Julián, lugar en el que fue ejecutado al fracasar el levantamiento. Así, Magallanes sometió a juicio a los rebeldes, mandó decapitar a Quesada por traición y descuartizar su cuerpo. El 7 de abril de 1520 la condena fue ejecutada por el propio criado de Quesada, Luis del Molino, para librarse de ser ahorcado por haber participado en el motín. Le dijeron: o tú lo matas o te matamos. Cuando Leonor de Acuña redactó su testamento, en 1520, lo cita ya que no tenía constancia de su fallecimiento. El heredero del mayorazgo, como ya he comentado, era Pedro Díaz de Quesada, que estuvo bastante poco tiempo ejerciendo su cargo, y que, en principio, debido a la larga ausencia de su padre, tenía que haberse hecho cargo del señorío, pero debido a que estaba ausente casi siempre de la ciudad y de sus villas, el gobierno realmente lo asumió su madre Leonor. Este continuado abandono se debió a su conflictivo carácter y a los problemas que éste le acarreó,
provocando abundantes pleitos a los que sus padres tuvieron que hacer frente económicamente, tanto que cuando Díaz Sánchez de Quesada, que había sido corregidor durante muchísimos años y que normalmente un corregimiento estaba muy bien pagado, no tenía un duro. Lo único que quedaba era el mayorazgo, es decir, se lo gastó seguramente en todos los problemas de su hijo. De hecho, a este le llamaban el del reto, porque retó a los Molina de Úbeda. Pero lo que posiblemente le marcó su existencia fue el asesinato a puñaladas del canónigo de Jaén, Francisco Reoliz, en agosto de 1499, acusado junto a su criado Juan de Navarrete. Se les puso un plazo para que se presentaran en la cárcel y parece ser que huyeron y posiblemente fueron condenados a destierro o allí se quedaron en Granada y murió en Granada. Pedro Díaz de Quesada contrajo matrimonio 2 veces, la primera con Isabel de Benavides, la segunda, que era hija de Juan de Benavides, señor de Benjábal V. De este enlace nacieron 5 hijos: Díaz Sánchez de Quesada, Francisco de Quesada, Juan de Benavides, doña Eleonor, doña Beatriz, etc. Bueno, ya está. Doña Eleonor y doña Beatriz fueron monjas en el convento de San Antonio de Baeza y posiblemente Juan y Francisco se fueron a América. Más me interesa el segundo matrimonio. Pedro Díaz de Quesada, por segunda vez, se casó con Francisca de Mendoza, hija de Juan Hurtado de Mendoza, que era 24 de Jaén y señor de Torrequebradilla. De este matrimonio nacieron Luis y Francisca. Luis se fue a América y en 1535 desarrolló una notable actividad en México, donde se casó con María Jaramilla, que era hija de Juan Jaramillo, y doña María la Malinche. No sé si conocen a la Malinche, que era la intérprete de Hernán Cortés. Es decir, consiguió también allí tener cierto protagonismo. Finalmente murió el 13 de diciembre de 1512 en Granada. Todos sus hijos eran menores de edad, por lo que doña Eleonor de Acuña se quedó como tutora de los hijos de Isabel de Benavides, con el compromiso de no volver a contraer matrimonio, mientras que doña Francisca de Mendoza decidió de quedarse al cuidado de los suyos. Finalmente, el último, señor de García, que vamos a nombrar, Díaz Sánchez de Quesada, contaba en 1512 con solo 14 años, por lo que hemos indicado fue su abuela la que se encargó de su tutoría. Y finalmente se casaría con su parienta Inés de Tavera, prima de don Diego de Deza, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, es decir, también un buen matrimonio. Así pues, y para terminar, simplemente quería dar una serie de conclusiones a partir de lo que he comentado aquí. Fue un linaje de prestigio, aunque no gozaron de rentas importantes. La política matrimonial que realizaron los cabezas de linaje sirvió para que emparentaran principalmente con otros linajes de la pequeña y mediana nobleza andaluza. Sin embargo, si lo comparamos con otros miembros de la nobleza señorial jienense, podríamos considerar que tuvieron una importancia secundaria. Así, aunque formaban parte del gobierno municipal baezano y consiguieron mantener el cargo de regidor en la familia, hubo otras familias, como el caso de los Benavides, que consiguieron una mayor preponderancia en el mismo. De hecho, participaron muy directamente en la Guerra de Granada y en los conflictos políticos que sufrieron a lo largo del siglo XV y estuvieron inmersos desde mediados de este siglo en la lucha de bandos que los Carvajales y Benavides protagonizaron actuando dentro del bando de los Benavides. Por lo tanto, es un linaje menor, pero considero que de cierta importancia para ser recordado hoy aquí. Muchas gracias por su atención y espero que no haya nada. Muchas gracias, María Antonia.
porque una de las intenciones que tiene este Ateneo era el dar a conocer a todos estos personajes de la historia de Baeza que ya han quedado a lo mejor en el olvido o que no han tenido un papel tan principal como otros que nos son más familiares, y con esta lección de historia pues sabemos algo más de las triquiñuelas, de los líos matrimoniales y de la virulencia con la que se comportaban los Quesada, los Sánchez, los Díaz y toda esta familia. Y ahora, si nos permite, vamos a tener una cosa para ti. La imagen del Ateneo, obra de nuestra querida Lola Tornero, que ha sabido unir pues la modernidad, el conocimiento y todo lo que quiere transmitir el Ateneo de Baeza, actualidad y cultura, libertad. Y entonces, un recuerdo para ti por esta intervención. Muchas gracias. La próxima conferencia será en el mes de febrero, estará a cargo de la doctora María Dolores Rincón González, que es catedrática emérita de la Universidad de Jaén y que también hablará del Círculo de Sabios que se dio en el siglo XVI en esta ciudad de Baeza. También nos descubrirá otros personajes. La fecha está aún por concretar, pero ya le iremos avisando. Y ahora pues vamos a ir a tomar una copa en honor a nuestra homenajeada y para celebrar que el Ateneo ha nacido. ¡Viva el Ateneo de Baeza!